Invertir para tus hijos puede ser una gran idea o un error que no tiene vuelta atrás. Y no por el producto que elijas, por si compras un fondo, un ETF o una cuenta remunerada. El verdadero problema es el planteamiento. Porque después de leer muchísimos comentarios vuestros, de mensajes que me habéis enviado y repasar otros vídeos sobre este tema, hay una pregunta que se repite constantemente. ¿Qué fondo de ahorro le pongo a mi hijo para no tocarlo hasta los 18 años? Y esa pregunta para mí empieza por el sitio equivocado, porque antes de hablar de plataformas de inversiones, de fondos o ETFs, hay que entender bien las reglas del juego. Si no las tienes claras desde el principio, es muy fácil hacerlo todo bien y aún así meter la pata. Así que en este vídeo vamos a ordenar todo con calma y con sentido común, para que puedas bajar a la práctica con criterio. ¡Vamos allá! Y antes de seguir, hay una pregunta que casi nadie se hace cuando habla de invertir dinero a sus hijos. Y es esta: ¿para qué es ese dinero? Porque no es lo mismo querer educar financieramente a un niño que tener un ahorro simbólico o crear un colchón real para cuando tenga 18 años. Y sin embargo, muchas veces se mete todo eso dentro de la misma cuenta sin pensarlo demasiado. Se mete dinero, a veces se invierte, pero sin haber definido antes el objetivo. Y eso es clave, porque no se gestiona igual un dinero que puede entrar y salir que un dinero que no se va a tocar en 10 o 15 años. Ni tampoco tiene las mismas implicaciones a nivel de control, fiscalidad o futuro. Así que en este vídeo vamos a hacer dos cosas muy claras. La primera, definir el marco de actuación, quién es el titular, quién manda, qué pasa a los 18 y cómo tributa ese dinero. Y después, con estas reglas claras, vamos a ver qué hacer con ese dinero según cada caso. Porque aquí no hay una única forma para todo el mundo. Hay decisiones que dependen de tu situación, de tu nivel de ingresos y de para qué quieres ese dinero. Y es justo lo que vamos a ordenar hoy. Así que con el objetivo claro vamos a empezar por lo más importante, el marco de actuación. Y lo primero que tienes que tener claro es esto: si la cuenta está a nombre del menor, el titular es el menor. Tú no eres el dueño del dinero, tú eres representante legal. ¿Y qué significa esto a la práctica? Pues muy importante, que hasta los 18 años puedes gestionar, invertir y mover el dinero, pero el día que él cumple 18 el control pasa para él y no es opcional. Así que si no estás cómodo con que tu hijo tenga el control total del dinero a los 18 años, ese dinero no debería estar a su nombre. Segundo punto importante, la fiscalidad. Los intereses de la cuenta infantil son rendimientos de capital mobiliario, exactamente igual que la cuenta de un adulto. Y si la cuenta está en nombre del niño, esos intereses tributan en el IRPF del menor, no en el de los padres. Y el banco aplica automáticamente la retención del 19, así que aquí no hay pago sorpresa ni sobrecostes raros. Y lanzamos una pregunta: ¿tiene que hacer la renta el menor? Sí, solo sí, esos rendimientos superan los 1.600 euros brutos al año. Si no se llega a ese importe, no hay obligación de presentar la declaración. Y si se supera, tampoco pasa nada. Simplemente se presenta la renta en nombre del menor, confirmando los datos que ya vienen con la retención aplicada, y no se paga más por eso y se tarda 2 minutos. Y de hecho, hasta hace poquito esto generaba bastante lío. Si recordáis, la cuenta de Trade Republic tenía IBAN extranjero y los intereses venían sin retención. Y eso obligó a muchísimas personas, incluido personas que no estaban obligadas a declarar, a tener que presentar la declaración de renta con esos intereses. Bueno, solo si lo querían hacer bien. Y desde que Trade Republic ya tienes IBAN español, los intereses ya vienen con la retención automática. Resultados: menos papeleo y menos complicaciones. Y ahora sí, viene un punto clave que mucha gente ni piensa. No es lo mismo ahorrar para tu hijo a tu nombre que ahorrar a nombre del niño. Si tú ahorras cada mes a tu nombre y cuando cumple 18 años le pasas, por ejemplo, 30.000 euros de golpe, eso es una donación a toda regla. Y otra cosa muy distinta es hacer aportaciones pequeñas y recurrentes, que a la práctica suelen pasar desapercibidas, aunque técnicamente también son donaciones. Pero no es lo mismo hablar de importes pequeños que de una cantidad grande entregada de golpe. Y por cierto, otra cosa muy diferente es pagarle directamente a la universidad, un máster, unos estudios, porque ahí no hay problema, porque tú estás pagando el gasto. Pero si lo que quieres es darle un dinero para una vivienda o para entrar en un piso, ahí entrarán otros mecanismos: donación, préstamos entre particulares, etc. Y por eso es tan importante decidir desde el principio qué dinero va a ir a su nombre y qué dinero es mejor mantenerlo bajo tu control. Y si quieres profundizar más en este tema, te dejo un vídeo específico donde lo hablamos con más detalle. Os lo dejo por aquí. Y ok, ya tenemos las reglas del juego claras. ¿Quién es el titular? ¿Quién manda y qué pasa a los 18? ¿Y cómo tributa ese dinero? Y ahora viene lo importante de verdad: ¿qué hacer con ese dinero según el caso? Y empezamos por el caso más sencillo y probablemente el más habitual. Si hablamos de 50, 100 o 300 euros, aquí el objetivo principal no es financiero, es educativo. Aquí el valor no está en la rentabilidad, está en el hábito, en que el niño vea cómo entra dinero, cómo se guarda y cómo se usa. Por eso, parte del dinero puede quedarse perfectamente en la cuenta, puede entrar y salir y no pasa absolutamente nada. Porque el objetivo aquí no es ganarle a la inflación, sino educar. Ahora bien, y esto también es importante, educar financieramente no significa no invertir nada. El interés compuesto funciona igual, con 1 euro, con 10, con 100 o con 10.000. Y aquí, incluso con presupuestos pequeños, tiene sentido hacer una inversión más simbólica, aunque sea una pequeña parte.
Y para que se entienda con números, si inviertes 100 euros durante 10 años al 8%, al final tendrías unos 215. Has duplicado el capital, eso está muy bien, pero ojo con el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que con poco dinero el interés compuesto no te cambia la vida. Lo que cambia la vida es el hábito, la constancia y el tiempo. Y eso es exactamente lo que se aprende aquí. Por eso en este escenario yo haría algo muy sencillo. Una parte de dinero para que el niño la vea, la use y la entienda, y una parte pequeña invertida a largo plazo. No para hacerse rico, sino para ver cómo el dinero trabaja con el tiempo. Y con eso, en este primer escenario, el objetivo está cumplido. Ahora bien, cuando ese dinero ya no es puntual y empieza a entrar de forma recurrente, el planteamiento o escenario cambia. Cuando hay aportaciones recurrentes, ya sea el cumpleaños, abuelos, mensualidades, el dinero empieza a acumularse de verdad, y aquí hay algo importante que entender. En el escenario anterior, invertir o no invertir era opcional, y aquí, con más dinero en juego, empieza a ser una responsabilidad. Porque cuando el dinero se acumula, dejarlo parado durante años ya no es una decisión neutra. Y aquí aparece uno de los errores más habituales, dejar el dinero parado mientras la inflación hace su trabajo. Y recordaros que la inflación no es una teoría económica rara, es simplemente el aumento del coste de la vida. Y es que la compra, la gasolina, el colegio, el móvil y el alquiler cuestan cada año un poco más. Y el IPC lo único que hace es medir ese aumento. Y mirad este ejemplo muy claro. Si tenemos 100.000 euros durante 10 años a una inflación media del 3%, pues al cabo de estos 10 años sigues teniendo 10.000. Pero si poder adquisitivo real es como si hoy tuvieras 73.000 euros. El dinero no ha desaparecido, pero ha perdido valor, y esto lo puedes extrapolar a cualquier importe. Si en vez de 100.000 son 10.000, pues en 10 años es como si tuvieras hoy 7.300. Y si son 1.000 euros es como si tuvieras 730. Por eso, cuando el ahorro es constante, ya no estamos hablando solo de educación. Aquí ya tiene sentido empezar a proteger ese dinero. Y proteger no significa invertirlo todo ni jugar a adivinar el mercado. Significa algo mucho más sencillo. Primero decides una cosa muy clara. ¿Ese dinero se va a usar o no se va a usar en los próximos años? Y a partir de ahí decides qué parte se queda en líquida y qué parte puede trabajar en el largo plazo. No todo, no a lo loco, no sin pensar. Pero dejar todo el dinero parado durante 10 o 15 años, cuando hay aportaciones constantes, suele ser el verdadero error. Pero hay un caso más, cuando además del ahorro constante hay un importe importante y muchos años por delante. Ahí el planteamiento cambia. Y este sí que es el escenario más potente y también el que más cuidado requiere. Porque aquí ya no estamos hablando solo de pequeñas aportaciones que van sumando, hablamos de un importe relevante y de un horizonte largo, 10, 15 o incluso 18 años. Y si el niño es pequeño y ese dinero no lo va a tocar durante mucho tiempo, ya no basta con protegerlo. Aquí sí que tiene sentido hacerlo crecer de verdad. Y no para especular o para hacer trading, no para estar mirando la cuenta cada semana, sino para algo mucho más sencillo, acompañar el crecimiento de la economía mundial. Vale, banquero, pero ¿cuánto tengo que invertir aquí? Y aquí sí que me mojo, porque como regla general en el canal, para intentar batir esa inflación solemos hablar del 30%. Pero en este escenario concreto, si te quedan muchos años, si ese dinero no lo vas a necesitar y si el importe no es crítico para la economía familiar, pues perfectamente puedes subir al 50% o incluso más en función de tu perfil. Recordar que no hay cifra mágica, lo que hay es coherencia. Y lo importante no es el producto, es el planteamiento que tenga sentido. Y otro matiz importante, cuando hablamos de importes relevantes y de plazos largos, yo soy partidario de no meterlo todo de golpe. Prefiero ponderar esa entrada en el tiempo, no para adivinar el mercado, sino para reducir el riesgo de entrar justo en el mal momento. Con lo que repartir la inversión en aportaciones periódicas, por ejemplo, a lo largo de 4 años, te permite suavizar esa volatilidad y construir un precio medio. ¿Que el mercado cae fuerte? No te has equivocado entrando todo arriba. Y si el mercado sigue subiendo, no pasa nada, sigues dentro y con método. Insisto, no es buscar el mejor punto de entrada, es evitar el peor, y especialmente en el entorno como el actual, con mercados exigentes, en máximos históricos, ruido geopolítico, y normalmente tener método suele ser más importante que tener razón. Y llegados a este punto, sé que también muchas personas harán la siguiente pregunta. Vale, banquero, pero ¿dónde lo invierto? Durante muchos años se nos ha vendido que invertir es elegir acciones a dedo, que hay que acertar la empresa que va a subir, y eso sinceramente para un hijo no me parece ni necesario ni razonable. Y por suerte también desde hace tiempo que existen los índices, que no son más que agrupaciones de empresas según unas reglas muy claras. Tú no eliges una empresa, te indexas al conjunto. Y por eso todo el mundo conoce al SP500, las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Y a mí personalmente me gusta, por ese sesgo tecnológico. Pero más para mis hijos, para mi pareja, yo no concentraría todo en un solo país. Prefiero índices amplios, globales y mundiales, con capacidad de adaptación, porque una cosa es vigilar tu cartera y otra muy distinta es vigilar la tuya, la de tu pareja, la de tus hijos. Cuanto menos dependas de una sola apuesta, mejor. Y aquí hago un paréntesis muy rápido para no liarnos. Cuando hablamos de índices globales, básicamente existen dos grandes proveedores, MSCI, Morgan Stanley International y FTSE.
Construyen índices mundiales muy parecidos, pero como veis en pantalla, el FTSE puede ser algo más amplio, más países, más empresas y más cobertura del mercado mundial. Por ejemplo, FTSE considera algunos países como Polonia y Corea del Sur como desarrollados, mientras MSCI todavía los trata como emergentes, y eso hace que algunos índices FTSE incluyan más países y más empresas. Y ojo, que aquí solo estamos hablando de países desarrollados. Si además añadimos países emergentes, en el MSCI tendríamos el MSCI ACWI y en el FTSE teníamos el FTSE All World, que como veis ya pasamos a miles de empresas. Y si rizamos más el rizo, también nos faltaría por añadir las pequeñas empresas. En el caso de MSCI sería MSCI ACWI IMI y en el caso del FTSE, el FTSE Global All Cap. ¿Qué significa esto a la práctica? Miles de empresas, decenas de países y muchísima diversificación. Y sobre todo, cero necesidad de estar tomando decisiones constantes. El crecimiento vendrá de donde tenga que venir y tú estás dentro. Cuando hablamos de un dinero importante a largo plazo y para un hijo, la diversificación y la simplicidad juegan a tu favor. No se trata de acertar, se trata de tener un planteamiento que tenga sentido. Y una vez que tienes claro el planteamiento, la pregunta lógica es cómo llevarlo a la práctica, de forma sencilla, segura y sin complicarnos la vida. Y aquí es donde entra una solución que encaja bastante bien con todo lo que acabamos de ver. Y aprovecho para dar las gracias al patrocinador de este vídeo, que es Trade Republic, porque su cuenta para menores permite separar muy bien las dos cosas que estamos viendo en el vídeo de hoy. Por un lado, tienes una cuenta remunerada al 2% sin condiciones, con el dinero protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania, perfecta para la parte del dinero que quieres mantener líquida. Además, esta cuenta te permite algo que encaja muy bien con la realidad de muchas familias, y es que abuelos, padrinos o familiares pueden ayudar a ahorrar para el niño, siempre con el control de los padres. Esto no es una inversión todavía, es organizar bien el ahorro familiar. Y a partir de aquí, como en cualquier cuenta de inversión, puedes hacer aportaciones periódicas, planes de inversión que van desde €1 y sin comisiones por operación, y esto es invertir de forma recurrente, algo que hemos comentado antes. Y ahora sí, vamos con una novedad concreta, que es lo que Trade Republic llama el impulso infantil. Esto no es simplemente hacer aportaciones periódicas, el impulso infantil es un incentivo adicional pensado para el ahorro a largo plazo de los niños. ¿Y en qué consiste? Pues que Trade Republic ha hecho una selección concreta de inversiones en colaboración con Vanguard. ¿Y qué hacen aquí? Pues que cada mes la comisión de gestión asociada a esa inversión se reinvierte en la cuenta del niño, es decir, que cada euro trabaja al 100% para el futuro del menor. Y dentro de ese impulso infantil se incluyen opciones muy amplias, como el FTSE All World o el FTSE Global All Cap, índices globales con miles de empresas, justo lo que hemos comentado antes en el escenario 3. Y aclaro una cosa antes que aparezca en los comentarios. Esto no va de fondo bueno o ETF malo, la pregunta real es otra. ¿Ese dinero lo vas a tocar o no? Porque en índices tan amplios y con un horizonte tan largo, personalmente no me complicaría. Sé que algunas personas prefieren fondos de inversión por la traspasibilidad y es totalmente respetable. Por eso, en la descripción también os dejaré otros ISINs de fondos indexados globales para quien prefiera esa vía. Y para que todo esto no se quede en teoría, vamos a ver rápidamente cómo sería en la práctica. Y no para hacer un tutorial eterno, sino para que sepas qué te van a pedir y cómo funciona el proceso. Para abrir una cuenta del menor, básicamente necesitas tres cosas: tu DNI, el DNI del menor y un documento acreditativo, como el certificado de nacimiento o el libro de familia. Y en el caso de Trade Republic, este proceso no se hace desde el ordenador, se hace directamente desde el móvil. Tienes que seguir los pasos, introduces los datos del menor, adjuntas la documentación y en pocos minutos ya dejas la cuenta preparada. El proceso es muy sencillo, pero conviene hacerlo con calma y bien, y lo importante es entender el planteamiento que hay detrás. Porque recordar algo clave, la herramienta es secundaria si no tienes claro todo lo anterior. Invertir para tus hijos no va de ganar más dinero, va de no cometer errores difíciles de deshacer. Si entiendes las reglas del juego, eliges bien el uso del dinero y no te precipitas, ya estás haciendo mucho más que la mayoría. Y si este tipo de vídeo te ayudan a tomar mejores decisiones, agradeceré un buen like, que te suscribas si aún no lo estás y que lo compartas con alguien que le pueda venir bien. Y si te han quedado dudas, porque es normal, no te preocupes, déjamelas en comentarios y las iremos resolviendo en los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto.